Hola a todos, les habla Rey. Desde los kayakistas casi devorados por un gran tiburón blanco, hasta la mujer británica asesinada en el Amazonas, aquí están 10 de los viajes en kayak más desastrosos de la historia. Número 10. Atrapados por un gran tiburón blanco. Danny McDaniel y John Chambers estaban navegando juntos en kayak a solo un par de kilómetros de la costa de la isla Catalina, cuando casi se los come un gran tiburón blanco. Sucedió cuando Danny sintió un gran empujón en el costado de su kayak. Al principio pensó que era su amigo quien golpeaba su kayak con su remo. Cuando miró hacia abajo se dio cuenta de que había un gran tiburón blanco gigante tratando de volcar su kayak. Estimaron que el enorme tiburón blanco medía cerca de 5.7 metros de largo, sorprendentemente grande incluso para un gran tiburón blanco. De hecho, mordió la parte trasera del kayak de Danny. Su boca era tan grande que casi le arranca la pierna. Increíblemente, después de un rato el tiburón se rindió, escupió el kayak, desapareció bajo el agua probablemente para encontrar una comida más fácil y los dos hombres nunca lo volvieron a ver. Sin embargo, encontraron un par de dientes enormes clavados dentro del kayak donde el tiburón mordió, dejando evidencia física de su horrible encuentro. Tuvieron suerte de salir con vida. Número 9. Desaparecido en cataratas. En Alberta, Canadá, un lugareño de 60 años se fue de viaje en kayak en solitario. Fue reportado como desaparecido del parque provincial Bowron Lake después de que no pudo llegar al sitio de transporte. El circuito de kayak aquí en el lago se extiende por más de 97 kilómetros y le puede tomar a las personas en canoas y kayaks entre 6 y 10 días completarlo. Sin embargo, esto es solo si saben a dónde van. Hacer algo como esto solo es extremadamente peligroso. De acuerdo con lo que dijo la policía local, el hombre desaparecido probablemente perdió su punto de salida y llevó su kayak por el borde de las cataratas Isaac y luego se ahogó en el fondo. Los trabajadores de búsqueda y rescate descubrieron su kayak abandonado y un chaleco salvavidas, pero el cuerpo del hombre simplemente había desaparecido. Había esperado completar el circuito de 97 kilómetros y en su lugar condujo su kayak directamente desde una cascada hasta su muerte. Es por eso que deberías vivir aventuras como esta con un amigo. Número 8. Nutria ataca a kayakista. Un día relajante en kayak se convirtió en una pesadilla aterradora para una mujer de 77 años en Florida, después de ser atacada por una criatura bastante inesperada. Sue Spector estaba con un grupo de amigos, unas 10 personas navegando en kayak el domingo por la mañana en Braden River. Todo fue bastante normal hasta que una nutria enojada se subió al kayak de Sue y luego atacó a la desconcertada mujer. De repente, sin provocación, la nutria atacó a Sue sin piedad. Espera un minuto, ¿no se supone que las nutrias son lindas y amigables? Según los medios, la nutria arañó y mordió a la pobre mujer destrozándole los brazos y la cara. Fue un ataque tan brutal que la mujer se volcó en su kayak mientras luchaba por alejarse de la irritada nutria. Sue le dijo a las noticias locales que gritó y golpeó a la nutria con su remo, pero que simplemente no la soltó. Luego se volcó en su kayak y luchó por no ahogarse. Su esposo corrió al rescate y logró alejar a la nutria rabiosa de su esposa. Sue puso su kayak en posición vertical y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital para que le pusieran puntos y le trataran la rabia. Pero lo que hace que esta historia sea tan increíble es que no era la primera vez que una nutria atacaba a alguien. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida dijo que hubo al menos 4 lesiones por nutrias agresivas en ese mismo mes. ¿Qué está pasando con la población de nutrias en el estado de Florida? ¿Tienes alguna idea? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Una muerta y un desaparecido. Una mujer murió y un hombre desapareció después de que navegaran en kayak por un río helado en la provincia canadiense de Ontario. Se llamó a la policía después de que testigos descubrieron 2 kayaks vacíos atascados en el hielo en el río Credit al norte de Toronto. Los investigadores llegaron al lugar y rápidamente descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer, pero no pudieron localizar al hombre con el que había estado navegando en kayak. La policía lanzó una operación de rescate, incluidos los servicios de aviación y un equipo de perros rastreadores K9, pero no encontraron rastro del kayakista desaparecido. La mujer muerta fue identificada más tarde como Kayla Firth, una estudiante universitaria de la ciudad. Su novio era el kayakista desaparecido, otro estudiante llamado Zach Sutherland. La policía aún no ha descubierto qué sucedió para causar su accidente, pero después de días de búsquedas, el cuerpo de Zach parecía haber desaparecido. Número 6. Ataque de cocodrilo en el Congo. 3 kayakistas exploraban los ríos del corazón de África, 2 de ellos estadounidenses y el tercero un sudafricano.
Viajaron a lo largo de aproximadamente 1.609 kilómetros de río, a través de algunas de las vías fluviales más peligrosas del mundo entero. Tuvieron que permanecer en una formación cerrada que fue diseñada específicamente para mantener alejados a los hipopótamos y cocodrilos. Pero una vez que llegaron a un tramo tranquilo del río Lukuga en el Congo, las cosas se vinieron abajo por completo. Un cocodrilo gigante del Congo se deslizó detrás de ellos, salió del agua, agarró a uno de los kayakistas con las mandíbulas y lo arrancó de su bote de plástico rojo. Los demás kayakistas no tuvieron tiempo de reaccionar. El cocodrilo agarró a Hendrik Coetzee de su bote y lo arrastró bajo el agua. Los dos kayakistas se quedaron atónitos. Esperaron todo lo que pudieron, pero su amigo nunca reapareció. Fue como un asesinato, sin tiempo para hacer nada más que decir «Oh, Dios mío». Coetzee se había ido, arrastrado bajo el agua verde para no ser visto nunca más. No tuvieron más remedio que seguir remando e intentar encontrar ayuda. Esto fue especialmente aterrador para los kayakistas que aún estaban vivos porque el hombre que había sido devorado era su guía. Los estaba llevando a través de los lugares más remotos de la naturaleza africana y les estaba enseñando cómo sobrevivir allí. El hecho de que un cocodrilo pudiera atraparlo tan fácilmente era aterrador y, sinceramente, un poco irónico. Fue una suerte que ya tenían experiencia en kayak por lugares como Pakistán, India, Brasil e incluso Costa Rica. Se las arreglaron para llegar al final de su viaje en condiciones de seguridad. En cuanto a su guía, su cuerpo nunca fue descubierto y se presume muerto y devorado. Número 5. La asesina en kayak. Angelica Graswald se enfrenta a una posible cadena perpetua tras ser acusada de asesinato y homicidio por ahogar a su prometido Vincent Biafort durante un viaje en kayak que salió mal. La joven pareja vivía junta en Poughkeepsie, Nueva York. Planeaban casarse en Letonia, el país de origen de Angelica. Sin embargo, todos esos planes llegaron a su fin el 19 de abril de 2015, cuando intentaron cruzar en kayak el río Hudson. Nadie sabe exactamente qué sucedió, excepto Angelica, pero por lo que los investigadores pudieron recopilar, su prometido se hundió en aguas turbulentas y se ahogó porque no llevaba un chaleco salvavidas. Sin embargo, los fiscales en realidad culparon a Angelica por su muerte, diciendo que ella había quitado deliberadamente un anillo conector especial de su paleta e incluso el tapón de drenaje de la parte inferior de su kayak, lo que lo llevó a su muerte. Fue detenida tras ser interrogada por la policía durante 11 horas. Después de ser acusada, se declaró inocente. Este fue un caso realmente extraño. Claramente no había tratado de matar a su prometido a través de un elaborado plan de asesinato en kayak, pero había sido criminalmente negligente en el hecho de que quitó el tapón. Pero aquí está la cosa, Vincent Biafort también sabía que el tapón estaba cortado. Angelica era su prometida, no su madre, y aún así pasó 2 años y medio tras las rejas porque su prometido no se molestó en ponerse su propio chaleco salvavidas. ¿Cómo te sientes con esta historia? ¿Quién era realmente el culpable aquí? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Número 4. Ataque mortal de un cisne. En Illinois, un hombre en kayak murió después de ser atacado por un cisne mortal. Sí, un cisne cometió un asesinato humano. Era un día cualquiera para Anthony Hensley, de 37 años. Trabajaba para una empresa que utilizaba cisnes y perros para mantener a los molestos gansos alejados de las propiedades en un pequeño suburbio. Mientras Anthony estaba en su kayak cuidando a los cisnes, 2 de ellos se volvieron repentinamente hacia él. Un par de cisnes enojados lo atacaron con toda su fuerza, lo que hizo que se cayera de su kayak. Su kayak se hundió rápidamente. Las aves continuaron atacando al pobre hombre, y debido a que llevaba botas y ropa pesada, nunca logró regresar a la orilla. Aún más perturbador que Anthony Hensley fuera asesinado por un par de cisnes psicópatas es que un grupo de testigos vio cómo todo sucedía. Según los medios, los testigos en el estanque lo vieron mientras intentaba nadar de regreso a la orilla, perdiendo fuerza a mitad de camino y desapareciendo bajo el agua. Dejó 2 hijos y una esposa, siendo los niños tan pequeños que ni siquiera recordarán a su padre, pero siempre sabrán que fue atacado y asesinado por un par de pájaros agresivos. ¡Qué legado tan lamentable! Número 3. Muerte por tribus. Un kayakista fue asesinado recientemente por un miembro de una tribu de North Sentinel Island mientras intentaba difundir la palabra de Dios. Esta fue una historia bastante grande cuando salió a la luz y posiblemente una de las fallas de kayak más dramáticas de la historia. Los pescadores advirtieron a John Allen Chau que no fuera a la isla, que se encuentra remotamente en el mar de Andamán, una de las partes más apartadas de la India. Pero John fue de todos modos, metió una Biblia en su kayak y se dirigió a la isla. Contrató a un pescador para que lo llevara la mayor parte del camino. Luego se montó en su kayak y se dirigió a la orilla. Lo que sucedió a continuación conmocionó al mundo entero. Antes de que John pudiera llegar a las costas de North Sentinel Island, le dispararon y lo mataron con una flecha.
Dependra Pathak, jefe de policía de las Islas Andamán y Nicobar, dijo que fue una aventura fuera de lugar y que ciertamente sabía que estaba fuera de los límites. Un residente de Washington, reportajes y las redes sociales indican que Chau probablemente estaba tratando de convertir a los isleños al cristianismo. Según los reportajes, les había dado a los pescadores una nota antes de su muerte que decía: Jesús me ha otorgado la fuerza para ir a los lugares más prohibidos de la tierra. El pescador que dejó al pobre hombre le dijo a la policía local que luego fue testigo de cómo los miembros de las tribus no contactadas arrastraban el cuerpo inerte de John a la playa, y esa fue la última vez que alguien lo vio. Número 2. Hospitalizado por avispas. Un hombre de Utah estaba de vacaciones con su esposa y sus 3 hijos en Hawái cuando decidieron navegar en kayak por el río Hanalei. Jake Schauf estaba emocionado de llevar a su familia allí porque había oído hablar de una reserva de animales y un refugio de aves. De lo que no había oído hablar era de las avispas asesinas. Mientras navegaba en kayak río abajo, el kayak de Jake golpeó una rama que se inclinaba sobre el agua. Esa rama contenía un nido de avispas. En cuestión de segundos se encontró invadido por avispas furiosas que buscaban venganza. Jake trató de proteger a su familia primero, empujándolos más profundamente en el río, y luego inclinó su propio kayak para protegerse bajo el agua. Sabía que le habían picado varias veces, pero pensó que todo estaría bien. Lo que Jake no sabía era que él era alérgico a las picaduras de avispas. Se desmayó y sufrió un ataque mientras aún estaba en el agua. Comenzó a hacer espuma en la boca mientras sufría de un shock anafiláctico. Su esposa, que en ese momento estaba embarazada de 6 meses, tuvo que mantener la cabeza de su esposo por encima del agua mientras él moría. Los niños gritaban, todo el mundo gritaba y las avispas zumbaban. Era un caos absoluto. Afortunadamente, un grupo de buenos samaritanos estaba cerca y logró llevar a Jake a un lugar seguro mientras alguien llamaba al 911. Al final, Jake fue llevado al hospital justo a tiempo para que los médicos le salvaran la vida. Fueron unas vacaciones familiares que nunca olvidarán. Número 1. Asesinada en el Amazonas. La kayakista británica Emma Kelty fue asesinada mientras navegaba en kayak en el Amazonas. Desapareció en una región de la Amazonia brasileña controlada en gran parte por narcotraficantes y piratas. De acuerdo con lo que dijo la policía local, Emma fue asaltada y asesinada a tiros antes de que su cuerpo fuera arrojado en un lugar no revelado, que nunca fue descubierto. 3 hombres involucrados en el asesinato fueron arrestados en Brasil luego de que la Armada brasileña descubriera algunas de sus pertenencias. Los ladrones estaban tratando de vender los teléfonos inteligentes y la cámara que le habían robado cuando los arrestaron. Obviamente esto es trágico. Emma estaba en un viaje por todo el río Amazonas, 6.437 kilómetros de un extremo a otro. Tenía 42 días de viaje y casi había terminado cuando estos animales sedientos de sangre la mataron a tiros para ganar unos dólares con sus teléfonos celulares. Ella había estado documentando su viaje a través de las redes sociales. Su última publicación describió cómo acababa de presenciar a 50 hombres armados con rifles en botes, y unos días antes de eso había escrito en una publicación en línea que el área a la que estaba ingresando era tan peligrosa que probablemente le iban a robar el bote y podía morir. Probablemente esta publicación estaba destinada a ser una broma, pero terminó siendo una premonición. Gracias por ver el video. ¿Cómo te sentirías al hacer un viaje en kayak después de escuchar estas horribles historias? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, asegúrate de dejar un pulgar arriba, presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos increíbles como este.